Pues vamos a ir a la Biblia, a Marcos capítulo 16 y hoy, Dios mediante, terminamos con el libro de Marcos. Terminamos viendo los pasos del Señor Jesús según el apóstol o según el evangelista Marcos. Y bueno, hoy llegamos al capítulo más importante, desde luego, del libro. Trata de la resurrección. Así que vamos a orar, que el Señor nos guíe y vamos a empezar entonces en el versículo 1 de Marcos 16. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra, gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, gracias por tu amor y por el privilegio que es estudiar juntos tu palabra. Pido que bendigas ahora este tiempo en tu palabra, que sea un tiempo de bendición a los que escuchan y de ánimo y consejo, y pido que nos ayudes a glorificarte en todo. En el nombre del Señor Jesús, amén. Tenemos aquí Marcos, capítulo 16, versículo 1 dice: cuando pasó el día de reposo, lo último que vimos la semana pasada pues fue Jesús en la cruz, muerto, y le llevaron a la tumba. Bien, cuando pasó el día de reposo, esto es el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Bien, cuando Jesús murió, después vino, era en tiempos de festivo, ¿no? Era en la Pascua. Vino el sábado, no podían hacer nada en el sábado, porque era el día de reposo. Y llegan entonces el domingo por la mañana a la tumba para ungir al cuerpo de Jesús en especias aromáticas. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, que en el calendario hebreo pues es el domingo, no el lunes como aquí. El primer día de la semana vinieron al sepulcro y ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Es posible que no sabían las mujeres que fueron a la tumba que incluso se habían puesto guardias y estaba controlado el acceso a la tumba. Bien, ¿os acordáis? Porque esto no nos lo menciona el Evangelio de Marcos. Los fariseos habían ido a Pilato y habían dicho: oye, queremos asegurarnos de que el cuerpo de Jesús se queda aquí enterrado, queremos poner soldados, etcétera, etcétera, ¿no? Puede ser que no lo sabían las mujeres, quizás querían ir e intentar entrar de todas formas, no lo sabemos, ¿no? Pero se están acercando diciendo: a ver cómo vamos a entrar, porque la tumba está sellada. Perdón. Versículo 4. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Esos detalles se mencionan simplemente porque no sería posible desde dentro una persona, especialmente una persona habiendo sido crucificada, ¿no? No es posible Jesús, o sea, no hubiese muerto, es la idea. Esto tenía que mover la piedra a alguien desde fuera. Era muy grande, dice. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron, este joven no siendo Jesús. Se encuentran el cuerpo de Jesús faltando, bien, la tumba vacía, y encuentran a esta persona con ropa blanca, se espantan. Dices: mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Bien, bueno, esto es, nosotros conocemos la historia y sabemos lo que viene, ¿no? Pero esto para las mujeres que están viniendo a la tumba, no están esperando la historia de la resurrección, se esperan un cuerpo muerto, por esto traen especias, ¿no? Vienen de luto, vienen porque piensan que van a encontrarse con Jesús muerto. Se sorprenden completamente cuando llegan y no hay cuerpo. Y es más, esta persona, entendemos que fue un ángel, bien, es lo más, la explicación sencilla, les dice: no está el Señor aquí, ha resucitado, podéis ver dónde estaba, ¿no? Podéis ver que la tumba está vacía. Esto es obviamente algo absolutamente sobrenatural, sin explicación científica, sin explicación humana.
no puede pasar, ¿no? La gente no resucita de los muertos. Con la vastísima tecnología que tenemos, ¿no? O sea, los avances tremendos en medicina, en ciencia que tenemos, no hay forma humana de hacer vida donde no hay vida, ¿no? No hay forma de resucitar. Tenemos, bueno, o sea, digo eso, hay, puede parar el corazón y se reanima el corazón, ¿no? Hay un margen de tiempo donde se ha podido hacer cosas donde uno parecía muerto. Pero en cuanto uno haya perdido el alma, cuando se ha separado el alma del cuerpo y está pues, muerto definitivamente, no se ha podido cruzar nunca esa raya, no se ha podido reanimar una persona pues después de un día de muerto o algo así, ¿no? O sea, existe ese borde entre la vida y la muerte, que quizás no sea súper claro hoy en día, pero lo que estamos... O sea, lo que está pasando aquí no ha pasado. Y yo creo, o sea, yo creo que nunca pasará. Por el mero hecho de que el alma no se puede tocar con la medicina. El alma es lo que Dios dio a Adán y Eva cuando dice que les respiró la vida a un cuerpo, ¿no? Un cuerpo humano no tenía vida. Dios le dio la vida, el aliento de vida. Le dio alma. Y eso no se puede encontrar con ningún microscopio, no se puede tocar con la medicina, ¿bien? Según mi mejor, o sea, según lo que entiendo yo, y yo estoy bastante convencido, no se va a poder hacer nunca, ¿bien? La muerte es una barrera impenetrable. Cuando alguien muere es definitivo, ¿no? Pasa más allá del alcance humano, con toda nuestra tecnología, todo lo que tenemos. Hay gente, ¿no? Gente rica que quiere, que pues incluso cuando mueren dan órdenes, ¿no? De congelar su cuerpo para a ver si un día llega la tecnología para poder reanimar a la muerte, ¿no? A ver si algún día llegamos. Yo creo que no, ¿bien? Según entiendo yo de la Biblia, las personas que mueren no dejan de existir, o sea, no están limitadas a su cuerpo. Tienen un alma, ese alma se va a otro lugar y es el final del cuerpo humano. Jesús resucitó. ¿Había ocurrido esto? Pues en muy pocas ocasiones Jesús y algún profeta había resucitado a alguien. Siempre únicamente en el poder de Dios. No porque eran doctores, no porque podían ellos de por sí hacerlo, menos Jesús, que es Dios. No, en ocasiones Dios había levantado a muertos. Ocasiones muy limitadas y están en la Biblia, ¿no? Pero Jesús es la única vez donde se resucitó a sí mismo. No hubo alguien que le resucitó a Jesús. Dice el 7, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro. No sé si se incluye porque Pedro o sea, estaría tan... ¿cómo se dice? Tendría tanta vergüenza que igual ni siquiera se consideraría discípulo ya. Dicen, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, ahí lo veréis como os dijo. O sea, Jesús están en Jerusalén ahora, están lejos de Galilea, ¿no? Que vayan hasta Galilea y ahí se encontrarán con Jesús. Muy curioso, los discípulos no tuvieron absolutamente nada que ver con la resurrección o lo que dijeron los fariseos, ¿no? Con robar el cuerpo de Jesús. No tuvieron interacción con él hasta Galilea. Jesús apareció y le vieron en breve momento ahí en Jerusalén, pero ya no pasaron tiempo con él como había sido antes de la muerte. Y no se quedaron con Jesús. Y Jesús les dijo, ir a Galilea, ahí esperadme. Pero dice, ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Están
evidentemente, pues muy tocadas emocionalmente. Esto es algo completamente inesperado para ellos. Algo que no debía haber sido, y lo decimos, ¿no? Porque Jesús había avisado de su muerte y de su resurrección, pero la gente no le había creído, no habían creído que era literal, por alguna razón no se lo esperaban. Bien. Y bueno, vemos su reacción. 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. María Magdalena es una de las mujeres que estuvo ahí con los discípulos, ayudando también a Jesús. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. María Magdalena va y lo cuenta a los discípulos. Hay una, o sea, el orden de eventos aquí es muy curioso y es una cosa que nos habla de la historicidad de lo que se está contando aquí. Hay que entender que en los tiempos de los discípulos, ¿no? En los tiempos de Jesús, bien, eran otros tiempos. No sé si se hubiese inventado una historia acerca de Jesús, nunca habrían sido mujeres, o sea, nunca habría caído sobre el testimonio de las mujeres. Tristemente, ¿no? En estos tiempos, pues no se tenía, no se le daba peso a la voz de una mujer, a la palabra de una mujer. Que obviamente, pues entendemos hoy en día que está mal, ¿no? O sea, no es como tenía que haber sido. Pero simplemente decir, no hay ningún motivo lógico por el cual los discípulos, o sea, nunca habrían inventado una historia y que una mujer, y que varias mujeres, fueran las primeras personas en ver a Jesús. ¿Bien? Da un toque de autenticidad y además, pues demuestra que Dios no era como los, bueno, si se quiere llamar machista, ¿no? No era él como los de su día, que habría aparecido únicamente a los hombres, ¿no? Son detalles aquí que corroboran o dan peso dan autoridad a la historia, ¿no? No se habría inventado de esta forma. Bueno, dice 11, ellos, cuando oyeron que vivía, estos son los discípulos, y que había sido visto por ella, no lo creyeron, ¿veis? O sea, la idea de que dijera una mujer que Jesús había resucitado, no se le creía. En gran parte porque era mujer, ¿bien? Machistas o sexistas o lo que fuera, bien, también está diciendo, o sea, yo tampoco creería ni a mujer ni a hombre si me dijera algo de resurrección seguramente. Pero es el caso, ¿no? No se cree en el testimonio de ella. Pero dice, después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Esto nos lo cuentan otros evangelios, ¿bien? Son los 2 que van camino a Emaús y Jesús aparece a estas 2 personas. Son 2 otros seguidores de Jesús y Jesús aparece en persona, les habla, tiene una conversación con ellos y come con ellos. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aun a ellos creyeron. Otra vez, los discípulos aquí son se les ve muy humanos, muy típicos, ¿no? O sea, es una cosa increíble, y uso esa palabra a propósito, es una cosa, ¿no? Increíble que Jesús haya resucitado de la muerte, ¿no? Para los discípulos es imposible. Para los de hoy en día, bien, nadie quiere creer que un muerto haya resucitado de la muerte, como dice la Biblia que hizo Jesús, ¿no? Es un salto de fe tremendo, porque eso es imposible, ¿no? Y eso es eso es la realidad de la resurrección. Es algo, bueno, se puede usar la palabra, ¿no? Increíble. Es algo imposible. Y los discípulos mismos, que son los que primero debían haber creído, vemos que su primera respuesta fue negarlo, fue dudas. Esto nos dice mucho en cuanto a la respuesta del mundo de hoy en día, en cuanto a Jesús, ¿no? La gente responde con duda
ante la idea de que Jesús haya resucitado. ¿Por qué? Porque es tan imposible, ¿no? Porque, o sea, es el milagro mayor que haya ocurrido. Es imposible. Los discípulos empiezan así, ¿no? No creyeron. Finalmente, dice, se apareció a los 11 mismos, a los discípulos mismos. Y lo hace a propósito en este orden. No viene directamente a los discípulos. Les hace escuchar el testimonio de los demás. Y yo creo muy posiblemente porque los discípulos van a ser los principales predicadores del Evangelio. Los discípulos, Jesús les ha ido preparando todos estos años para que vayan y prediquen el Evangelio, ¿no? Y los discípulos han sido los primeros en recibir el Evangelio de un sentido, ¿no? Han escuchado las noticias de la resurrección como si fueran inconversos. Y yo creo que eso es una parte importante en su crecimiento, una parte importante en su preparación para predicar, que tuvieron que experimentar la idea de la resurrección de Jesús por testimonio de otros primero. Después sí que Jesús les apareció, ¿no? Jesús vino y le vieron en persona, personalmente. Pero primero pasaron, pues, como todos nosotros que hemos venido después de los discípulos, a tener que escuchar y aceptar por fe en lo que había dicho Jesús. O sea, era creer en las palabras de Jesús, ¿no? Pero aceptarlo porque alguien se lo contaba. Y tuvieron ellos que pasar por eso también. Y yo creo que es muy importante eso. Es muy curioso cómo Dios lo hace, y vemos que los discípulos fallan todos. Todos dudaron, ¿no? No dieron buen testimonio. Ellos son los que debían haber creído porque habían estado con Jesús, sabían quién era y Jesús les había dicho lo que iba a pasar, pero ellos dudaron. Esto, me imagino, les preparó para el futuro rechazo de muchos a su alrededor, que también rechazarían las noticias, ¿no? Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les, reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¡Ojo! Si fuesen personas que desconocían completamente de Jesús, o sea, si no supiesen nada de Jesús, y les viniesen personas diciendo, Jesús, uno ha muerto y ha resucitado, pues sería lo más lógico del mundo dudar, ¿no? No tendrían motivo por creer. Pero estos discípulos le conocían a Jesús, habían leído o habían escuchado las palabras de Jesús, tenían las promesas de Jesús memorizadas, y a pesar de ello no creyeron. ¿Bien? Igual que cuando predicas a alguien, no es simplemente decir a alguien que no tiene ninguna prueba, ningún hecho, ningún contexto para Jesús, simplemente intentar contarle de un milagro. Cuando cuando das testimonio acerca de la resurrección de Jesús a alguien, lo haces con la prueba de la Biblia. Lo haces con la prueba histórica de lo que ocurrió, ¿no? En la Biblia está escrito el cómo ocurrió, y tienes... No te puedo apagar el ordenador. Tienes corroboración para lo que estamos contando. Bien, la idea de creer en Jesús no es lanzarse hacia algo que no tiene ninguna prueba, que no tiene motivo por creer. Bien. El motivo para los discípulos era que habían oído las promesas de Jesús ya. Y fallaron ellos. Bien. No creyeron, y Jesús aquí les reprende. Dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, y mira, o sea, les reprocha e inmediatamente, ¿qué les enseña? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Imagínate los discípulos que han oído y ahora están dejados en evidencia, ¿no? Porque no creían,
dudaron de las palabras de Jesús y les aparece Jesús en persona demostrando que se equivocaron, ¿no? Y les reprocha. O sea, han quedado completamente en evidencia porque ellos no creyeron. Y a ellos les dice Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es fuerte, son palabras serias y es una tarea difícil la que les da Jesús, ¿no? Les dice, lo que no estuvisteis dispuestos a creer vosotros, eso es lo que vais a enseñar. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es la esencia del evangelio. El que cree el testimonio de un cristiano y el testimonio de la Biblia, ¿no? El que cree que lo que hizo Jesús es cierto, que Él es Dios y murió por ti y por mí y resucitó, será salvo, mas el que no cree será condenado. No será condenado, como dicen algunos, por falta de fe. No son condenados por no creer, son condenados por su pecado. Bien, no son mucha gente se empeña en decir, no, Dios manda a la gente al infierno por no creer o por no aceptar. No, Dios castiga a cada uno por su pecado, por sus mentiras, por las veces que ha dañado a otros, por las veces que ha hecho cosas malas. Va uno al infierno, ¿no? Que nadie intente usar ese argumento. El que no creyere será condenado, dice. Y estas señales seguirán a los que creen. Esto es muy importante. Ahora, ya hemos hablado de esto en el libro de Hechos, ¿no? Ya fuimos a lo largo del libro de Hechos. Los discípulos, ¿qué van a hacer? Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Estos son los dones de lenguas, ¿no? Cuando Dios les dio habilidad de hablar en otros idiomas a los discípulos. Dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, todos estos son una serie de milagros, ¿no? Una serie de cosas imposibles. Ahora, hay un versículo más. No, hasta ahí. A ver, Jesús les ha dicho ahora a los discípulos, vosotros no creísteis en mi palabra, ¿no? No creísteis en lo que dije yo. Ahora vais a predicar vosotros el evangelio, vais a dar testimonio y los que creen van a ser salvos, los que no creen van a ser castigados, ¿no? Vais a tener autoridad para hacer señales y milagros. Y todos los discípulos hicieron esto. Lo leemos de ello en el libro de Hechos, ¿no? Echar fuera demonios. Lo de serpientes, ¿no? Nos recuerda la historia de Pablo. Y seguramente ocurrió en otras ocasiones también, ¿no? Lo que dice aquí Jesús. Beber, pues que les intentasen envenenar y Dios hiciese que no tuviese efecto. Todas estas cosas ocurrieron después a los discípulos. Bien, y eran milagros. Ya hemos hablado de que en los días de los discípulos se hacían milagros y esos milagros corroboraban el testimonio, ¿no? Demostraban que su testimonio venía de Dios. Ahora, ¿por qué es? O sea, hay muchas iglesias, o llamo iglesias entre comillas, ¿no? Hay muchos sitios que hablan de estos versículos y después van y dicen, pues, vamos a nosotros a hacer milagros. De hecho, hay un grupo grande de iglesias que hacen cosas como trucos de magia con serpientes, intentando conectarlo con este versículo y decir que pues son cristianos de verdad porque están tocando serpientes y cosas muy raras, ¿bien? Y también, pues, sabéis, ¿no? Todo el movimiento carismático y los que intentan hacer cosas con los supuestos dones de lenguas y sanaciones y muchas de estas cosas en estos versículos son traídos al siglo XXI. Bien, ahora, la Biblia no dice en ninguna parte que que se dejarán de hacer milagros. Bien, la Biblia no dice nunca que Dios no va a hacer más milagros, que no va a hacer más dones de lenguas, que estas cosas no pueden ocurrir, ¿bien? Pero hay que seguir la lógica, hay que ser constantes con los hechos.
Y se puede comprobar que los grupos que hacen cosas con supuestos dones de lenguas, los que hacen estos tipos de milagros, los que tienen ministerios de sanaciones, el 100% que yo haya mirado bien, el 100% de los casos de los cuales yo sepa algo son mentira, ¿bien? No tienen, sí, son trucos de magia esencialmente, ¿no? Son gente intentando engañar. Por mi experiencia, por lo tanto, ¿no? Yo desde luego no he hecho nunca un milagro y no he conocido a ninguno que haya hecho así un milagro ni nada de eso. Yo no soy como algunos, ¿no? Que cierran completamente la puerta y dicen que Dios jamás hará otro milagro. No, no dice eso la Biblia. Pero hay que mirar los hechos y la Biblia dice, pues, no ser engañados, ¿no? Hay que entender que hay mucho engaño ahí afuera. Los discípulos hicieron señales. ¿Por qué no se hacen señales hoy en día? Mi respuesta, lo que entiendo yo, y yo que creo que es completamente cierto, ¿no? Es que nosotros tenemos la Biblia. Todo esto ocurrió en los tiempos cuando no iban los discípulos, entregaban una Biblia, bien, la palabra de Dios, y decían, esto es lo que ha dicho Dios, y esto es lo que ocurrió. No tenían Biblias, ¿bien? ¿Cómo se autenticaba su ministerio? Con milagros, ¿bien? Y en las primeras generaciones de la iglesia se hacían milagros y la gente veía eso y era la forma de ver cómo Dios estaba detrás de su mensaje. Los milagros pues ya no existen, por lo menos en como pues, el 99% de los casos, ¿no? Estas cosas no son lo que se ve hoy en día, pues exactamente, ¿no? Hoy en día tenemos la Biblia. Tenemos la palabra de Dios. Y en la Biblia, leyendo en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, leyendo lo que hizo Jesús y después leyendo lo que hizo la iglesia después de Jesús, tenemos toda la evidencia necesaria para llegar a la fe. ¿Bien? Todo lo que cumplieron, o sea, todo el rol que cumplieron estos milagros, lo tenemos nosotros hoy en día en la Biblia. Por eso, creo yo, ¿bien? Que no existen estos milagros, ¿bien? Pero en los días de los discípulos se hacían milagros y demostraban así la veracidad de lo que decían. Exactamente como Jesús, ¿no? Jesús hacía milagros. ¿Por qué hacía milagros? Para demostrar que venía de parte de Dios. No trucos, no engaños, milagros de verdad, que se podía, o sea, eran cosas obvias. Hay un límite de lo que se puede hacer con trucos, ¿no? Hay un límite a los engaños, a pesar de lo que pueda aparecer en películas así. La gente no se le puede engañar más que cierto punto, ¿no? Y no sé, o sea, Jesús hizo milagros completamente imposibles. Lo mismo con los discípulos. Pero, ojo, Jesús está inaugurando su ministerio aquí. Les está diciendo, ahora esto es lo que os toca. Porque Jesús no se va a quedar con ellos. Jesús no se va a quedar en la tierra y continuar su ministerio predicando. Ese ministerio va a pasar de mano suya a los discípulos, los evangelistas. Dice el 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. El Señor Jesús, después de interactuar con los discípulos, después de mandarles la gran comisión, que es lo que sigue siendo pues nuestra misión hasta el día de hoy, ascendió al cielo y dejó de vivir aquí en la tierra, ¿no? Y hasta hoy está pues, ahí, sentado a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, que dice, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Y ahí termina. Y eso es el final del libro. Los discípulos, y hemos ido rápidamente, ¿no? O sea, ha ocurrido mucho en pocos versículos. Los discípulos, que fueron ejemplo terrible de la fe, hay que decir, ¿no? Porque la mayoría de este capítulo está dedicada a el hecho de que no creyeron los discípulos. A pesar de sus faltas, a pesar del hecho de que no eran
ni cerca a discípulos ideales. Dios les encomendó la enseñanza, o sea, la predicación del Evangelio, y se fueron, y fueron el fundamento de lo que fue, o sea, la conversión de todos los que vinieron después y creyeron en Jesús, ¿no? A través de los discípulos, por muy débiles y faltos de fe que eran, a través de ellos Dios hizo obras increíbles. Y ahí llegamos hasta el día de hoy. Tú y yo, si tú eres un cristiano, si eres hijo de Dios, has sido perdonado, lo que dijo el versículo 16, ¿no? Si tú has creído, eres salvo. El creyere y fue bautizado aquí no está diciendo, no está poniendo el bautismo como condición a la salvación, creo que sí, todos entendemos eso, ¿no? Si has creído, eres salvo. Tú, como dos discípulos, tienes la tarea, la misión de ir y predicar acerca de la resurrección del Señor Jesús. A ver, no vas a ir con señales y milagros como hicieron los discípulos, es verdad. Bien, no es que Dios decida alguna cosa extraordinaria contigo, bien, pero no. Vas a ir con la Biblia, vas a ir demostrando la prueba de que hace 6.000 años o más, Dios prometió que iba a venir el Señor Jesús, ¿no? En el Génesis, el día que falló el hombre, el día que pecó el hombre, Dios prometió el Mesías. A lo largo de todo el Antiguo Testamento se habló y se dio más detalle de quién vendría. En los Evangelios vemos cómo Jesús cumplió todas las profecías escritas miles y miles de años antes de él. Y vemos la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, y contiene toda la prueba necesaria para que uno crea. Bien. Además de esto, dice, salieron, predicaron en todas partes, ¿y quién les ayudaba? Les ayudaba el Señor. Bien, eso es referencia al Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo iba con ellos, y la Biblia dice, el Espíritu Santo es el que convence. Tú y yo damos la verdad, predicamos, el Espíritu Santo es el que cambia corazones. Bien, tú y yo no somos responsables y no tenemos la capacidad de fomentar la fe en alguien. Eso únicamente lo puede hacer Dios, únicamente el Espíritu Santo. Bien, tenemos nosotros la responsabilidad de predicar y Dios salvará a las personas. Bien, tú y yo tenemos esa misma tarea, entonces, como los discípulos. Ahora dices, pero si yo no soy buen ejemplo, yo no tengo mucha fe, yo soy cobarde, yo peco, yo no soy buen discípulo, pues fíjate el ejemplo que tenemos de estos discípulos. La Biblia no nos presenta 12 héroes tremendos de la fe aquí, ¿verdad? Ahora es verdad que crecieron y llegaron a hacer grandes cosas, por la gracia de Dios. Pero fíjate cómo empezaron, y estos llevan 3 años con Jesús. 3 años donde Jesús les contó lo que iba a pasar, y siguieron dudando. O sea, se demuestran muy flojos cristianos, pero a pesar de ello, mira cómo Dios les usó. Exactamente lo que quiere hacer contigo y conmigo. Bien. Estamos leyendo narrativa, ¿no? Esto lo que hacemos los cultos por las tardes, leer narrativa. Mirar, enfocarnos en los ejemplos de personas. Fijarnos en las debilidades y en las las buenas cosas y las malas cosas que hacen los personajes de la historia. Y la Biblia nos presenta 11 discípulos débiles, faltos de fe, flojos, gente que dirías, estos no van a convencer a nadie, estos no van a cambiar el mundo ni loco, mira quiénes son. Nos presenta a esas personas y después llegamos al libro de Hechos, ¿no? y vemos cómo miles y miles y miles de personas se convertían a través del ministerio de los discípulos y de los otros cristianos. Y vemos como Dios es el que hace la obra. Dios usa personajes débiles, flojos, inadecuados para hacer cosas tremendas. Y eso es lo que quiere hacer a través de ti y a través de mí. ¿Bien? Si eres un cristiano,
coge ánimo de lo tontos y débiles que eran los discípulos. Bien, yo creo que por eso se les presenta así, por lo menos al inicio. Si no eres cristiano, pues ya, o sea, esta historia es la historia más importante del universo, de toda la historia, ¿no? Lo que hizo el Señor Jesús es cierto, es historia, es comprobable. La tumba está vacía. No se pudo frenar a los discípulos porque lo que decían era verdad. Y sigue siendo verdad, y hay toda la razón del mundo por creer lo que dice la Biblia en cuanto al Señor Jesús. Si no eres salvo, si no has creído en Él, pues eso es lo que hace falta, desde luego. Muy bien, vamos a terminar. Ahí acabamos con el libro de Marcos. No he decidido todavía cuál es la próxima parte de la Biblia, pero si Dios quiere, la semana que viene empezaremos con otra sección de la Biblia mirando historias, narrativa en la Biblia. Muy bien, ahí lo vamos a dejar. Vamos a orar, que el Señor nos bendiga y que tengáis muy buena semana. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por el tiempo que hemos podido pasar en la Biblia. Pedimos que nos ayudes a todos a crecer, ayúdanos, aunque seamos débiles, a hacer tu voluntad, a ser usados, y pedimos que gente venga al Evangelio a través de nuestro ministerio. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén.